Entonces, hoy día ya empezamos con la primera parasitosis, que es ascariasis. Lo que vamos a ver en todos estos capítulos de cada parasitosis, vamos a ver la definición, qué cosa es la etiología, cómo es el gusano, su ciclo de vida, la patogénesis que causa, tanto a nivel pulmonar como a nivel intestinal, las complicaciones, el diagnóstico, la epidemiología, el control de la profilaxis y finalmente el tratamiento. Ese es el esquema que utilizamos para hacer esto. Bien, ¿qué es la ascariosis o ascariasis o ascariasis? Cualquier nombre. A ver, bueno, vamos a quedar en que en que tenemos que venir a la hora. No puede ser, señorita, que usted de tarde haga bullying, ni siquiera saluda, no es así. ¿Ya? Tiene que ser orden. Y usted también joda. Entonces, ¿qué pasa si ustedes los llama a un paciente y llegan tarde? Falta de respeto. ¿Quedamos normal? No, el paciente se muere. También. Ese es el tema. Ustedes están estudiando medicina, no están estudiando otras carreras que pueden llegar tarde, no hay problema. Medicina ya no se repara, tranquilo. Se murió el paciente y se murió. Y ustedes se van a la cárcel para llegar tarde. Así de claro. Esa es la historia de la medicina. No es una cosa, yo estudio medicina porque es bonito. No, no. Hay unos compromisos que uno tiene aquí. Uno de ellos es la puntualidad. Otra es el respeto. El respeto de que tú eres la paciente, yo vengo, ya quítate la ropa, te voy a examinar, ¿está bien? No, buenos días señor, le voy a examinar, por favor. Es otra cosa. Hay que saber pedir permiso. Yo sé que las nuevas generaciones ya como que se pierden estas cosas, ¿no? Pero en medicina no, porque es una persona que vamos a atender, es una persona doliente, es una persona especial, no es cualquier persona que uno encuentra en la calle, si le saluda o no le saluda, no interesa. Es un paciente que está dolido y que está esperanzado, está plenamente confiado en que el médico va a venir a ayudar. Pero si viene en una actitud que no es la correcta, entonces nos crea problemas. Nuevamente insisto a los que llegan tarde. Llegan tarde, no saludan, hacen bulla, no puede ser. Aquí la clase empieza a las 7 de la mañana. A partir de la próxima clase, 7:05, cierro la puerta. Así de simple. Bien. Entonces el tema es ascariasis. Es una geolimpiasis. ¿Qué significa? Quiere decir que es un elemento que necesita del suelo para la salud. Eso es un dato importante. Y que vive en el intestino delgado del hombre, solamente del hombre. El ascaris no es de animal, es del hombre únicamente. Y está caracterizado por un síndrome pulmonar y un síndrome digestivo. Y es frecuente en climas cálidos. ¿Quién causa esta enfermedad? El ascaris lumbricoides. Es el nombre científico. Todos los nombres científicos se escriben en cursiva y el nombre del género, que es ascaris, con mayúscula y otro. Cómo se escribe un nombre científico. Veamos cómo es este gusano. Este es el gusano. Aquí la imagen se ha puesto del mismo tamaño, pero en realidad este es mucho más pequeño. Este mide 15 centímetros más o menos. Imagínense, 15 centímetros, mientras que este puede llegar hasta 25 centímetros. Entonces esta es la hembra y este es el machito, más pequeño. Pero además el machito termina en una curvatura y si podemos poner el microscopio, acá hay dos espículas copulatrices. Eso lo van a ver en la práctica. La hembra es completamente recta y tiene todos los aparatos reproductores que vamos a ver luego. El color de este gusano, ¿cuál es? Es blanquecino, a veces blanco nacarado, un poco rosado. Cuando el sil sale es un tanto rosado, ¿no? Su cutícula es lisa, no tiene estrías, nada, es completamente lisa toda su cutícula. ¿Qué más podemos ver acá?
Este es el aparato bucal, ¿no? La boca presenta 3 labios con sus, acá tiene papilas sensoriales y acá tiene, es como un triángulo que está con unos dientes microscópicos que no se ven al microscopio óptico, que tiene que ser el microscopio óptico, una fila de dientes muy fina, realmente, que no se observa fácilmente. Y este es el gusano enrollado que viene en el intestino delgado del intestino delgado, es una parasitosis del intestino delgado. Entonces vemos acá en la morfología, es un esquema, es el machito más pequeño, ¿no? Y la hembra más grande. Si nosotros hacemos un corte del gusano, digamos a esta parte, en la parte anterior, vamos a ver esta estructura. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Es la cutícula, muy fina, que acá también la podemos ver, la cutícula, ¿no? Muy fina, y por debajo de la cutícula está la masa muscular. Tiene una masa muscular muy desarrollada, por eso que este gusano se mueve permanentemente. Por debajo hay el espacio pseudocelómico, donde hay tejido celular laxo, ¿no? Pero está lleno de líquido a alta presión. Entonces, este es el pseudoceloma y esto está en líquido a alta presión. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a las presiones dentro, pueda movilizarse el gusano. Luego tenemos que esta estructura circular es el esófago. ¿El esófago por qué? Porque el corte ha sido en la parte anterior. ¿Está claro? Entonces, como está en la parte anterior, se nota así. Es el esófago. Pero si hacemos el corte al término medio, entonces ya no vamos a ver el esófago, ya vamos a ver el intestino. Este es el intestino. Acá también está el intestino. Es una sola estructura, de un lado. Pero ustedes están viendo varios cortes, ¿no? Y acá, por ejemplo, se nota muy bien, esto es el útero. Y estos puntos que ustedes están viendo acá son huevos que ya están en el útero. Pero, ¿cuántos aparatos reproductores tiene? El aparato reproductor de la hembra empieza en la parte de la uña, que está más o menos de esta unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior. Es decir, no está al final, cerca del ano, no, está separado completamente, está a este nivel aún. Y de ahí sale, se continúa con la vagina y después el útero se divide en 2. Entonces tenemos 2 úteros y cada útero es tubular y después se continúa con el oviducto y finalmente con el ovario. Todo es un tubo. Pero este tubo es tan largo, es sumamente largo, que se da vueltas dentro del gusano. Entonces, por eso es que si hacemos un corte transversal, podemos ver varios cortes del útero, varios cortes de oviducto o de ovario. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque todo el aparato reproductor está como en bucles, dando vueltas. Entonces, eso es lo que vemos. Pero acá sí se distingue claramente el útero, porque contiene abuelos, es más grande. Acá el oviducto y el útero y el ovario es difícil de contar. Quizás el oviducto es un poco más grande y el ovario más pequeño. Eso es entonces lo que es el corte transversal. En el macho, hemos dicho que hay 2 espículas copulatrices en el extremo posterior. En este caso sí se junta el aparato digestivo o el aparato reproductor. Entonces eso se llama cloaca. La cloaca es la unión del aparato reproductor con el aparato digestivo. Eso sí está junto. Y tiene un conducto eyaculador, un conducto deferente y 2 testículos, ¿no? Entonces, eso es en el Estos son los huevecillos. Los huevecillos tienen la característica de que este es el huevo fértil. Mide más o menos 55 micras aproximadamente. Es ovalado, pero tiene una cubierta externa que es mamelonada, es decir, con protuberancias, con una pila. No es una superficie
superficie lisa, sino es así más o menos nada. Luego, por el medio tenemos esto es la capa externa. Por dentro está la capa media, que es carbohidratos fundamentalmente, y una capa interna que es de lípidos, que es refractaria al agua, entonces es hidrófoba, entonces no penetra el agua donde está la masa embrionaria. Entonces recordamos, una capa externa, no menos nada, una capa media, una capa interna lipídica que protege a la masa embrionaria. No hay un embrión todavía, es una masa, nada más. Es un huevo totalmente inmaduro. Bien, esto también es un huevo de Ascaris, pero es un huevo infértil. Esto lo ha colocado una hembra que no ha sido fecundada. Entonces tiene otra forma, mide hasta 90 micras de su diámetro mayor. También tiene su capa externa membranada, la capa media, la capa interna, pero no tiene masa embrionaria. Entonces le falta la masa embrionaria. Este es el huevo infértil. A veces podemos ver otro tipo de huevo, que es el huevo decorticado. O sea, es el mismo, el fértil, tiene masa embrionaria, pero no tiene la capa externa, por eso es decorticado, ha perdido la corteza. O sea, la capa externa es solamente la capa media que es lisa y no tiene la capa embrionaria. En todo caso, el único que va a continuar el ciclo es el huevo fértil que estamos viendo. Los otros se destruyen, no continúan el ciclo. Bien. Veamos cómo es el ciclo de vida de este país. El ciclo de vida es interesante porque tiene varias fases, digamos así. ¿Dónde vive el adulto? Este es el adulto, que está en el intestino delgado. Entonces está libre. El intestino principalmente es el bebé, el futuro, donde hay bastante nutriente porque se alimenta de nuestros nutrientes. Proteínas, carbohidratos, vitaminas, etc. Entonces, para ello, lo que hace es estar ubicado en la luz del intestino. No tiene órgano de verificación, como listo, es completamente listo. Entonces, no se va a fijar en un sitio y en el intestino existe un mecanismo que se llama peristaltismo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el peristaltismo? Arrastra todo el contenido y el intestino hasta que termina. Entonces, si este gusano no se muere, ¿qué va a suceder? Va a ser eliminado. Prueba de ello que es el tratamiento que utilizamos son drogas que producen parálisis flácida o espástica. Entonces, al producir parálisis, ¿qué hace el peristaltismo? Los elimina vivos, la persona elimina los gusanos. Entonces, eso es el hecho de que se mueva permanentemente, hace que se necesiten dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para moverse permanentemente? Si ustedes quieren ir a un gimnasio, ¿qué tienen que hacer? Alimentarse bien, ¿cierto? Tener energía, pero además una masa muscular muy bien desarrollada. Por eso les decía que la masa muscular es muy desarrollada en estos gusanos, porque se mueven permanentemente. Bien, entonces está el gusano ahí. ¿Qué va a suceder? Ahí hay hembras, machos, y entonces van a copular y la hembra va a estar fecundada. ¿Qué es lo que va a hacer la hembra? Va a colocar huevos. Estos huevos fértiles o infértiles o desverticados, pero la mayoría son fértiles. Entonces estos huevos van a salir al medio externo a través de las heces. Y este mecanismo se llama fecalismo, el mecanismo de transmisión. O sea, que la gente defeque en el suelo. Eso se llama fecalismo. Entonces, al defecar en el suelo, va a eliminar el estadio de salida. ¿Cuál es el estadio de salida? El huevo humano, todavía no es
Entonces este huevo va a tener que desarrollar y necesita ciertas condiciones. Por eso hemos dicho que estos huevos son, este parásito es un geoorganismo, entonces requiere del suelo. Y estas son las condiciones ambientales. Suelo arcilloso. ¿Por qué el suelo arcilloso? Porque resulta que, a ver, ustedes son agricultores también, ¿cómo se hace la doble? ¿Qué tipo de doble? De arcilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mantiene la temperatura. Ustedes se van acá y tienen un doble que están vendiendo, están en su, no sé cómo se llama, pero es de así, para que se mantenga una temperatura adecuada. Igual es bueno, necesitan una temperatura adecuada. Si fuera de un suelo arenoso, ¿qué pasa con la arena? Se calienta con el sol mucho y en la noche se enfría demasiado. Entonces por eso requiere un suelo arcilloso. Luego, humedad. No agua, pero sí que el suelo esté húmedo. La sequedad no es conveniente para el lugar. Y sombreado, o sea que tiene que haber sombra. ¿Por qué? Porque los rayos solares destruyen directamente al ambiente, a la masa embrionaria. Y una temperatura de 15 a 30 grados más o menos, temperatura cálida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Suelo, arcilloso, temperatura, humedad y sombra. Esas condiciones son necesarias para que este huevecillo, que era simplemente un huevo inmaduro, empiece a desarrollar y primero va a formar una larva a partir de la masa embrionaria. Pues hay una masa embrionaria que se va a transformar en una larva. Pero esta larva se llama larva 1, pero todavía no es infecciosa. No es infecciosa esta huevo. Tiene que esta larva 1 crecer un poco más. Para eso las larvas tienen una cutícula que les impide crecer. Es inextensible, entonces pierden esa cutícula, se llama muna. Entonces la larva muna y siempre dentro del huevo y crece un poco más. Y se convierte en un huevo con una larva 2. Entonces acá tenemos el huevo con la larva 2. Este es el estadio infeccioso, no los otros. Entonces este es el estadio infeccioso que va a ingresar al hospedero a través de los mecanismos de infección. Recuerden, una cosa es mecanismo de transmisión, que es el fecalismo, y este es un mecanismo de infección, que es a través del agua, las manos, las verduras, etc. ¿Y qué va a hacer? Que este estadio infeccioso, el huevo de la larva 2, llegue al aparato digestivo, ingrese al estómago, se active, se altere un poco por los ácidos del estómago y pasa al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado, la larva se empieza a mover y el huevo, que ya estaba un poco alterado por los jugos gástricos, se eclosiona. El huevo eclosiona y permite la salida de la larva. Entonces ya vamos a tener en el duodeno principalmente una larva. ¿Qué larva? La larva 2. Entonces esta larva 2 necesita oxígeno para desarrollar. ¿Y dónde va a ir? ¿Dónde habrá oxígeno? Se tiene que ir al pulmón. Pero ¿cómo va a llegar al pulmón? Es tanto difícil, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es buscar penetrar la glucosa intestinal, ¿no es cierto? Penetra la glucosa, la subglucosa, y en la subglucosa va a encontrar un vaso sanguíneo. Se mete el vaso sanguíneo y por la sangre se va a ir al hígado, ¿no es cierto? En el hígado mayormente no hay problema, pasa de las suprahepáticas y luego alcanza la cava inferior. ¿Y dónde va la cava inferior? ¿Ah? A la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo. Y el ventrículo, ¿a través de qué paso se va? Otra parte de esa pulmonar. Entonces se va y llega a los capilares del intestino. Y entonces eso es interesante porque, miren, imagínense, dijeron que ahí va a haber una pantalla,
Este es el pulmón, ¿cierto? Entonces acá está el vaso sanguíneo y acá estará una estructura así como un saco. ¿Qué cosa es? Se valverá. Entonces la larvita llega acá y el capilar ya no puede avanzar. Entonces, ¿qué hace? Rompe el endotelio y rompe la pared alveolar y cae acá. Entonces acá ya tenemos la larva, ¿qué es? Larva 2. La larva 2. Ya está en el parénquima. Pero tiene que desarrollar, tiene que convertirse en larva 3, larva 4. Entonces, ¿qué hace? Como estas larvas, hemos dicho, tienen una cutícula que les impide crecer, ¿qué va a hacer? Muda. ¿Y qué es la muda? Se desprende de esa cutícula. ¿Y qué hace esa cutícula? ¿Dónde se va? Se queda en el parénquima. ¿Y de qué está hecha esta cutícula? ¿De qué está hecha? De glucoproteínas, son extrañas para nosotros, pero se quedan ahí. Eso es importante. Y luego, ¿qué va a suceder? Esta larva 2, entonces hay una muda, se convierte en larva 3, y después tiene que haber otra muda más, y se convierte en una larva 4. ¿Ya? Entonces la larva 4 es la que va a irse al intestino. Pero ¿cómo se va? Tiene que buscar dentro de primero el alveolo, después un bronquiolo, bronquio, tráquea, y llega al epiglotis, y por la epiglotis pasa a la parástoma y cae al estómago y llega al intestino. Entonces, ¿qué está llegando al intestino? Acá, ¿qué es lo que está llegando? La larva 4, ¿no es cierto? Esta larva 4 muda también y se convierte en larva 5, y ya es el juvenil. Y el juvenil crece y se convierte en adulto. ¿Está claro? Entonces, miren qué importante es esto, porque está pasando esta larva por el intestino, ¿no es cierto? Primero ha estado en el intestino, luego ha perforado el intestino, ha causado daño en el intestino. Eso va a dar manifestaciones. Luego se va, en el hígado no pasa nada, se pasa fácilmente. Pero cuando llega al pulmón, normalmente destruye el endotelio, destruye el alveolo, y entonces también hay destrucción, hay sangrado, etc. Y además hay una reacción alérgica por la presencia de estas larvas en el parénquima, por la presencia de estas cutículas que se quedan en cada mundo. Bien, entonces, como ven, hay un ciclo que es interno, que parte del intestino, se va hasta el pulmón y regresa al intestino, ¿no es cierto? Ese ciclo se llama ciclo de Luz, o de luz. Ese ciclo de luz es importante porque nos va a indicar la fisiopatología pulmonar de la peroxida. Ciclo de luz. Entonces, no todos los parásitos hacen ciclo de luz. Este sí lo hace. Entonces, ¿está claro? ¿Alguna pregunta del ciclo? Porque el ciclo es lo más importante. Esto tiene que saberse la verdad. Si saben bien el ciclo, no es más de sencillo. Un poco de razonamiento, quizás un poco. Pero hay que saber el ciclo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, pero hay otros datos importantes. ¿Cuánto demora esto? Esto demora, miren, más o menos son alrededor de 2 semanas el ciclo de luz, que ya se puede el pulmón. Pero el periodo prepatente, ¿qué dijimos que era el periodo prepatente? ¿Se acuerdan? Desde que se infecta hasta que ya se vuelve infección, está eliminando huevos. Entonces ya ha tenido que crecer el gusano, etc. Eso es 2 meses. Entonces 2 semanas, a veces 2 semanas y media, para que se desarrolle en el pulmón. Pero después, en el completo desarrollo hasta que elimina huevos, 2 meses. Y el periodo patente, ¿qué es el periodo patente? ¿Cuánto vive el gusano? No es eterno. Vive de 10 hasta 24 meses. Alrededor de un año, digamos.
un año vive este gusano y ahí va a colocar huevos. Pero, como hemos visto en su estructura morfológica, es un gusano que es prácticamente una máquina de hacer huevos. Coloca 200.000 huevos por gusano por día. O sea, diariamente cada hembra coloca 200.000 huevos. ¿Qué tantos? ¿No? Porque la naturaleza es muy sabia, como ustedes saben. ¿Qué pasaría si solamente colocan 5 huevos? De eso de repente algunos no desarrollan, otros se mueren, se alteran, desaparece la especie. Entonces tienen que colocar muchos huevos porque no sabemos cuántos van a regresar a una persona para que se mantenga la infección. Entonces ese es el ciclo. Veamos la patogénesis. Entonces, ¿dónde hay patogénesis? Entonces vamos a ver que en el intestino hubo una entrada, a nivel del hígado mayormente no, pero llega al pulmón. Y en el pulmón sí va a haber daño. Y miren acá, este es un corte histológico del pulmón, donde está la larva. Está enrollada, las larvas se enrollan, se hacen como una espiral. Y entonces se ve varios cortes de la larva, o puede ser que haya dos, pero generalmente es una, pero está enrollada. Y entonces se hacen los cortes, estos son cortes transversales de la larva en el parénquima pulmonar. ¿Y cómo yo sé que es una larva? Acá se puede ver bien, miren estas estructuras. Si hacemos un corte, tiene así. ¿Ven acá estas puntas? Son unas espinas laterales que tienen las larvas. O sea, si la larva es esta, en todo lo largo tiene una espina, como una cresta, digamos, y que al cortar van a aparecer como estas puntas. ¿Y qué hay en el interior? Simplemente está el aparato digestivo. ¿Por qué solamente el aparato digestivo? Porque las larvas todavía no han desarrollado el aparato digestivo. Solamente tiene el aparato digestivo. Entonces esto es típico, uno le puede poner mayor aumento y va a ver esto en el pulmón, en el parénquima pulmonar, ¿no? Y eso nos explica, acá no se ve, pero en otros está muy alterado, está destruido esto, y se puede encontrar acá una reacción inflamatoria que contiene esa reacción inflamatoria, líquidos, pero también células. ¿Qué células estarán? Eosinófilos. Entonces hay una gran cantidad de eosinófilos alrededor de estas larvas. Entonces, repitiendo un poco, hay un daño destructivo. ¿Dónde hay daño destructivo? A nivel del intestino y a nivel del pulmón, ¿no es cierto? Es donde causa destrucción. Eso es por el número de larvas, entre más larvas hay más. Pero además estas larvas, ¿qué es lo que tienen? Sustancias líticas para perforar los tejidos. Además tienen, por ejemplo, sustancias, tienen unas glándulas esofágicas que también tienen sustancias líticas y que destruyen el pulmón. Eso es entonces las larvas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que la larva puede penetrar y puede causar todo este daño? Las larvas miden más o menos 200 micras, o sea, uno no puede ver a simple vista una larva, tiene que verla en el microscopio. Y entonces estas larvas son como agujas, muy delgadas, muy finas, y tienen movilidad, o sea, con el mecanismo de daño también su movilidad, su forma, como aguja, tiene enzimas y además tiene la posibilidad de, que se llama, penetrar y moverse, y dependiendo también del número de larvas será el daño. A mayor número de larvas que ingresen, mayor daño en la mucosa intestinal, en el pulmón, ¿no? Entonces, eso es en relación a las larvas. Pero los adultos van a producir daño espoliatriz. ¿Por qué un daño espoliatriz? Porque se tienen que alimentar. Las larvas también se alimentan, pero generalmente es mucus, algunas células del pulmón, pero como es muy rápido el pasaje no es tan importante. Lo que sí es importante es el daño espoliatriz del adulto. ¿Qué consume?
proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, ¿no? Entonces ese es el daño expoliatriz. Y eso también depende del número. Si tenemos un número, un gusano, no será tan importante. Pero si tenemos 100 gusanos en el intestino, eso sí es grave. ¿Qué más? Tóxico alérgico. ¿Quién produce daño tóxico? Las larvas. ¿Por qué? Muchos son cuerpos extraños que van a estar en el pulmón, se meten por la mucosa intestinal, o sea, son cuerpos extraños que están en nuestro organismo. Y por eso se produce un daño inmunológico importante. ¿Y cómo se manifiesta ese daño inmunológico? Ya lo vamos a ver en la sintomatología, pero patológicamente aparece gran cantidad de eosinófilos en sangre. Hay una eosinofilia, digamos moderada, no tampoco intensa, pero es moderada. ¿Y qué más? Entonces, hemos visto movimiento, tamaño, estos alergenos, que son metabolitos y las cutículas. Los adultos también producen tóxico alérgico. ¿Por qué? Porque así como consumen gran cantidad de alimentos, también detectan en la orina sustancias de desecho. Y esas sustancias de desecho son tóxicas para nosotros, que pueden ser absorbidas a nivel del intestino. ¿Qué más? Inflamatorio, daño inflamatorio. ¿Dónde se va a dar el daño inflamatorio? En los sitios donde ha habido destrucción, intestino, pulmón, y ha habido reacción alérgica. Ahí eso va a hacer que el organismo reaccione. ¿Cómo reacciona? Con líquidos, anticuerpos, células. En los parásitos, en los termitos, finalmente la respuesta inmune de los bacterias es primero con inmunoglobulina azul, perdón, inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E aparece en gran cantidad y esta se pega a las partículas de las larvas. Se pega y viene el eosinófilo, se une a la inmunoglobulina E y descarga sus enzimas. Pero esto no le hace nada a las larvas, no los eosinófilos. Por eso llegan eosinófilos y no le hace nada, el organismo dice, no, hay que mandar más eosinófilos, más eosinófilos. Y por eso que hay un proceso inflamatorio exagerado y que no logra contener el desarrollo de estas larvas. ¿Y qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Un síndrome pulmonar. Como quiera que va a ir por el pulmón, ¿cómo se manifiesta un pulmón? Ahorita lo vamos a escuchar, ¿cierto? ¿Cómo llora un pulmón? Con tos. El pulmón se queja. Entonces, lo primero que vamos a poner a estos pacientes es con tos. ¿Qué más? ¿Esa tos era seca? No, con expectoración. Y esa expectoración, como ha habido destrucción, ha habido sangrado, es una expectoración hemotórica. ¿Qué quiere decir hemotórica? Con restos de sangre. Entonces ya tenemos tos, expectoración hemotórica. Pero como hay proceso inflamatorio del fiebre, ¿no es cierto? Entonces también va a haber fiebre. Y puede haber también dolor torácico, si es muy importante. Y si es grande también el problema, vamos a tener disnea. Y va a haber eosinofilia periférica. Entonces, esto es los síntomas que signos que encontramos en el síndrome pulmonar, que se llama el síndrome de Leffler. Se escribe así. Leffler, el síndrome de Leffler. Entonces, cuando un parásito hace ciclo de luz, va a producir un síndrome de Leffler, que contiene tos, expectoración hemotórica, fiebre, disnea, dolor torácico, eosinofilia periférica. Pero además, si le tomamos una imagen, o sea, una radiografía simple de tórax, ¿qué es lo que vamos a ver? Focos de condensación. ¿Y qué es un foco de condensación? Entonces, si tenemos aquí el pulmón, ¿no es cierto? Se va a producir una imagen radiográfica.
empezar está al revés, ¿no es cierto? O también, digamos, este es el pulmón. ¿Cómo se ve el pulmón normal? Limpio, ¿no es cierto? El desaire se ve de color negro, ¿no es cierto? Porque es aire. La película es de este color. La película es radiográfica. Cuando vienen los rayos X, ¿qué hacen? La queman y se vuelve negro. Por eso el pulmón aparece negro. Pero si pongo un hueso, ¿de qué color se ve el hueso en la radiografía? Blanco, porque no han pasado los rayos y no se ha quemado la película. O sea, igual es acá, por eso que esto está al revés. Y en este sitio el pulmón es negro y en este sitio se ve blanco. ¿Por qué? Porque hay inflamación en todo ese globo. Entonces, como hay lípidos, hay células, etc., no pasa bien los rayos X y se llama foco de condensación. Entonces, esto se llama un foco de condensación. ¿Ya? Y eso se ve. Pero este foco de condensación tiene una característica. Si la persona tiene una neumonía por neumococo, entonces se produce un foco de condensación y dura 15 días, 20 días y empieza a disolverse, ¿no? Se le da tratamiento y desaparece. Pero aquí no, los focos de condensación son migratorios, es decir, aparece este acá y de pronto desaparece, pero aparece en otro sitio, ¿no? Por acá, por ejemplo, por acá, o por este otro lado. Entonces son focos de condensación migratoria, es la característica de esta enfermedad. Bien, ahora, ¿ya han hecho semiología? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habrá en el pulmón si le examina? Matidez para percusión, hay matidez sensación, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las vibraciones vocales, ¿cómo estarán? Le dice al paciente, diga 33, ¿cómo estará? Le pone la mano, aumentadas. El murmullo vesicular, ¿cómo estará? Disminuido, ¿no es cierto? Y puede haber soplos incluso. Entonces ese es el examen físico del pulmón en un paciente que tiene esta característica. ¿En neumonía suele haber crepitantes también? También se puede ver crepitantes. Muy bien. Entonces, esto es el síndrome pulmonar o síndrome de Leffler. ¿De acá está? Casi está la radiografía como debe ser, ¿no es cierto? Dice que es cancerígena esta. ¿Sabía? Esta pintura es. Vamos a la pintura, creo que sí. La pintura también de paretal. Antes hacíamos clases con y dice, vamos a tener silicosis. Uno no utiliza mucha tiza, ¿no? Los que enseñan matemáticas, por ejemplo. Y después aparece esto que también dice que es cáncer. Pero miren acá el foco de condensación. Estos focos de condensación son migratorios. Bien, entonces, eso es el síndrome de Leffler. Que vamos a ver. Pero viven en el intestino delgado los adultos, ¿no es cierto? Y entonces, que aparte del síndrome pulmonar, ¿qué va a haber? Va a haber un síndrome digestivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay daño espoliatriz y además hay daño toxicológico de las sustancias. Y eso va a causar dolor abdominal, puede haber diarrea, el peristaltismo aumenta porque trata de eliminar a los gusanos y eso produce diarrea, aumento de la frecuencia de deposiciones. Entonces, dolor abdominal, diarrea. Pero además, por el daño espoliatriz, ¿qué vamos a ver en los pacientes? Y entonces, como esto es frecuente en selva se suele ver pues, a los niños están caminando por la calle casi desnudos, y se les nota barrigones, les llaman chizapas en la selva. ¿Y por qué estarán barrigones? Falta de proteínas. Sus paredes son flácidas, su musculatura abdominal es flácida.
cuando uno hace harto ejercicio, come bien, tiene pues el abdomen cuadrado, ¿no? Pero acá no, el niño se distiende, además tiene muchos gases y entonces la pared es flácida y se distiende. Y tiene el cabello rojizo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la desnutrición. Y lógicamente el desarrollo, el fondo estatural, el peso y tal es menor, y el desarrollo mental también está afectado, sobre todo infecciones crónicas y infecciones, digamos, intensas, cuando hay mucho gusano. Entonces, tenemos pues un daño, una sintomatología a nivel pulmonar y a nivel digestivo. Pero eso no es todo, gracias. Puede haber complicaciones. Entonces, lo que hemos mencionado es simplemente los síntomas en una persona normal, una infección que pasa, digamos, desde el punto de vista normal, que le pasa a todos. Pero hay en algunos pacientes que puede haber complicaciones. ¿Y qué complicaciones puede haber en esta enfermedad? Si la infección es leve, es decir, hay 4 gusanos, 5 gusanos, 3 gusanos, nada más, es una infección de hasta 10 gusanos. Entonces, ¿qué pasa? El gusano trata de buscar orificios y se puede meter al apéndice. ¿Y qué va a producir? Un apendicitis. O puede meterse a las vías biliares, una pancreatitis o una colecitis. Se mete, pero puede llevar. Y puede llegar hasta el pulmón, producir un acceso pulmonar. Pero son cosas raras, pero sucede. Pero la apendicitis es frecuente en estos niños, ¿no? Una apendicitis. Entonces, si la infección es leve, se produce esto. Es como que el parásito se siente solo y quiere irse a otro sitio. Si es un paciente que ha sido operado, por ejemplo, ¿no? Se mete por la sutura y puede pasarse a peritoneo y ahí sí causar una peritonitis. Entonces se mueve. ¿Qué hace que este gusano pueda moverse y tratar de salir y buscar otro sitio? Es la fiebre, por ejemplo, el alcohol, los irritantes, por ejemplo, comidas muy picantes, o los anestésicos. He visto muchas veces el paciente entra para hacer la operación, le ponen anestesia general y el gusano trata de salir. ¿Y por dónde sale? Puede ser por acá, ¿no es cierto? Acá meterse, pero otras veces el gusano sale por la boca, o sea, por la nariz, y el gusano comienza a ir, el niño se lo jala y sale el gusano. O lo que es, pero eso está bien, ¿no es cierto? Pero otras veces se mete al bronco y puede producir un proceso pulmonar severo, ¿no? Entonces, es las migraciones. Entonces, estos ásteres pueden migrar y producir todo esto. Esas complicaciones, entonces infecciones intensas. Pero en las infecciones intensas sucede otra cosa. ¿Cuánto es infección intensa? Más de 50 gusanos. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, se hacen ovillos. Muchos gusanos se juntan y se hacen como un ovillo y obstruyen el intestino del gato. ¿Y qué pasa si se obstruye el intestino del gato? Entonces viene, el paciente tiene un dolor intenso. Al principio hay eliminación de ese gas, pero después ya no. El peristaltismo aumenta, se siente ruidos y ruidos muy fuertes, pero después ya no hay silencio, hay un hilo paralítico. Y ahí se produjo la obstrucción. Y ahí hay que operar. Si no, ese paciente se sale. ¿Por qué? Porque se necrosa el intestino, se hace una peritonitis y se muere. Entonces, la operación generalmente es una operación. Y yo tenía acá un frasco así, de gases. Me envió un compañero de promoción que es cirujano en Puerto Madryn. Te regalo porque cumpleaños de una operación, sacó de un niño, lleno el frasco. Entonces, esa es una complicación severa. Se puede salvar a este paciente
si es que todavía la obstrucción no está definitiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Le podemos dar un antiparasitario. Si sabemos que tiene Ascaris, que está empezando un hilo paralítico todavía, no hay esos vómitos porráceos que hacen que ya no circule nada, entonces le podemos dar una droga que es la piperacina. La piperacina es una droga que produce parálisis flácida. Y al producir parálisis flácida, entonces como que se sueltan los gusanos y puede desobstruirse. Si no funciona eso, cirugía. No hay otra posibilidad. Si no, se muere el paciente. Porque ustedes tienen que saber eso. Y así se muere, puede morir por una obstrucción intestinal. Entonces, pero recuerden con infecciones intensas, ¿no? Entonces, miren esto. Esto es interesante. Estas son complicaciones. Si yo les pregunto cuáles son los síntomas de una ascariasis, no me van a decir la apendicitis, no van a decir la apendicitis, eso no, son complicaciones. Entonces hay que diferenciar los síntomas comunes que hay en la parasitosis y las complicaciones que ya dan otros cuadros diferentes. Miren cómo está sacándose un pedazo de una asa del intestino totalmente delgado, se va a romper, entonces se corta el intestino y se hace una anastomosis perimetral. No, eso es la operación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero los antecedentes epidemiológicos, hemos dicho. ¿De dónde viene el paciente? Viene de selva, ¿no? Y entonces en selva pues hay prevalencias altas de esta parasitosis. Y es un niño, está desnutrido, ¿ya? Y además hay la sospecha clínica. Tiene tos, tiene diarrea, tiene desnutrición, ¿ya? Y le pide un examen de laboratorio. Un 3 en 1 que puede ser un examen seriado. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar huevos, ¿no? Del parásito. Se puede encontrar adultos. A veces la madre dice, mi hijito ha eliminado este gusano. Entonces por eso tenemos que mostrarles que ustedes vean cómo es un gusano. Porque no es un gusano de tierra, así es diferente. Entonces, a veces los niños eliminan gusanos con las heces, ¿no? Entonces ya está hecho el diagnóstico. Pero a veces hay que hacer el examen de heces, un Telemann, por ejemplo, y vamos a buscar los huevos. Es una infección leve, menos de 5.000 huevos por gramo de heces, media, 5.000 a 50.000 huevos por gramo de heces, intensa más de 50.000 huevos, ¿no? Entonces, eso es aproximado. Los métodos ya los estamos viendo en la epidemiología. ¿Dónde existe esta parasitosis? Principalmente en selva y en los valles interandinos, donde están las condiciones que hemos dicho, ¿no es cierto? O sea, clima relativamente cálido, suelo arcilloso, con lluvia. Entonces, la prevalencia en costa, ¿cuánto será en costa? Menos del 5%. No es un clima seco, arenoso, menos del 5%. En sierra, depende, las zonas que son vallecitos interandinos calientes, y entonces ahí puede haber, llega a 10, 15%, y en selva puede llegar hasta el 50% de niños con. Esta enfermedad ha disminuido notablemente en todo el país, ¿saben por qué? Por las condiciones de sanidad. Y otro hecho que no se ha demostrado, pero es lo que se comenta, es que en la pandemia, ¿qué tomaba la gente, saben? Y la ivermectina es un antiparasitario excelente. Entonces muchos se han tratado su parasitosis y no el COVID. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿de qué factores del hombre hacen que aparezca esta enfermedad? El fecalismo es lo más importante. Si la gente no defeca, hábitos, pobreza, ignorancia, pero la gente no sabe, creen que las
abuelitas decían, no comas pan con azúcar que te va a dar gusanera. Yo digo que los gusanos se tienen que comer pan. Claro, si como pan contaminado, factores del parásito, longevidad, viven años. Hay una ubicación de 200.000 huevos por gusano por día y los huevos resisten mucho tiempo en el suelo y son viables. Entonces estos factores son importantes. Control y profilaxis. ¿Cómo hacemos la profilaxis? ¿Qué es profilaxis? Evitar que uno se infecte. ¿Qué hacemos? Entonces, actuamos a través de los mecanismos de infección. Siempre tomar agua. Ustedes vayan a hacerlo, nunca tomen agua de caña. Peor de aceite, ¿no? Siempre lavar las verduras, sobre todo aquellas que se cultivan en el suelo, hortalizas o las fresas, por ejemplo. Y siempre lavarse las manos. Esto es fundamental para evitar, entonces, para la profilaxis. Pero para el control, quiero disminuir la enfermedad a niveles bajos, que ya no tiene importancia. ¿Qué puedo hacer? Controlar fecales. ¿Cómo control? Con educación, construyendo letrinas. Es que la educación es fácil, ¿no? Si no defeques en el suelo. ¿Y dónde voy a defecar si no hay desagüe? En selva, las casitas están una por acá, la otra por allá, no hay sistema de desagüe. Entonces lo que se puede hacer es construir letrinas, ¿no? En cada casa hace su letrina y ahí es donde va a defecar y pues no hay transmisión. Pero además hay el tratamiento masivo, ¿no? El lavado de verduras, todo esto, controlar el fecalismo, las letrinas, la educación, y esto es interesante. En lugares donde hay mucha parasitosis de este tipo, pigmentos, se hace tratamiento masivo. El tratamiento masivo lo inventaron los japoneses. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó Japón? Hasta el 100, ¿no es cierto? Y entonces dijeron, tenemos que desarrollar y volver a ser una potencia. ¿Qué se necesita para que un país sea potencia? Trabajo. Tienen que trabajar. Pero les dijeron a las autoridades, no pueden trabajar porque están enfermos. Japón es una zona tropical, ¿no? Y entonces tienen muchos de estos parásitos. Entonces la gente está enferma, no puede. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntaron a sus expertos. Construir letrinas, sistema de desagüe. ¿Y cuánto va a demorar eso para que disminuya estas enfermedades? 5 o 10 años. No, eso no les conviene. Entonces, ¿qué es lo que llamaron a sus farmacéuticos? Y les dijeron, ustedes van a producir un medicamento que sea fácil de administrar, nada de inyección, una pastillita, que sea, que tenga un amplio espectro, que mate a varios gusanos, que sea la misma dosis para adultos, niños, que sea barato. ¿Y qué es lo que estaban produciendo? Los medicamentos básicos. Y se producían en gran cantidad, en bolsas, ya no en cajita con adornos, nada, bolsas de medicamentos. Y eso se administró cada 3 meses a toda la población de Japón. Iba el personal casa por casa, abre la boca japonesito, su pastilla y su agua. No, que la va a tomar después, no, de una vez. Y así, en un año prácticamente desapareció la parasitosis. Y a los 2 años ya no había problema. Entonces eso se llama tratamiento masivo, ¿ya? Vamos a comentar de ese tratamiento, pero hay que hacer un diagnóstico previo para ver qué porcentaje de la población tiene esta parasitosis, qué parásitos, porque el medicamento tiene que ser el adecuado para los parásitos. Bien. El tratamiento en esta asignatura, porque después ustedes van a hacer infectología, les dan dosis, todo. Acá solamente el pamoato de pirantel, que produce una parálisis espástica, la piperacina, que produce parálisis flácida, se puede. Nunca mezclen estos dos medicamentos porque se antagonizan. El albendazol es una droga más, ya actúa a nivel del metabolismo del gusano,
y los matan, ¿no? O el mebendazol también. El que más se usa es el albendazol porque es una sola dosis. El mebendazol es 3 dosis. Estos también tienen que darse 3 días. Entonces muchos usan el albendazol, una dosis. Para tratamiento masivo se usa el albendazol. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Zona tropical. Ahí se acaba de ver. ¿Cuál será la prevalencia de asma? En Estados Unidos, En Miami. en Miami. ¿Qué dice? A ver, una idea, cualquiera. ¿Di cuánto? Un porcentaje. 20%. ¿Qué dice? Menos del 5%. ¿Qué dice? Rápido. Se me va la hora. Rápido. ¿Ah? 25%. Cero. ¿Por qué? Porque si tú vas a Estados Unidos, ¿quién ha ido a Estados Unidos? ¿Tú has ido? Y puedes defecar debajo de un árbol, ni orinar, ¿no es cierto? Viene un negro de este porte, o un blanco también de este porte, policía, te agarra del cuello y te lleva a migraciones y te bota. Ahora los del ICE, peor todavía. Entonces, no hay No hay prevalencia. cero. ¿Por qué? Porque nadie defeca en el suelo. Vean la importancia que tiene. Y entonces, si nadie defeca en el suelo, se corta el suelo. Y por lo tanto no hay esta parasitosis. Antes sí, pero obvio no. Entonces, ¿cuál es la medida de control más importante? Que nadie defeque en el suelo. ¿No es cierto? ¿Y en Arequipa cuánto será la prevalencia? 5%. ¿Tú qué dices? ¿Ah? 10%. Menos del 1%. Por la humedad. ¿Por qué? Porque tiene clima seco, es arenoso, acá no hay arcillas, la tierra es árida, hay un sol que quema, ¿no es cierto? Un frío en la noche que mata todo, entonces, ¿no? Es muy poco, es raro. Bien, entonces...